porque refleja los mundos astrales, ¿sabes? Las auras en su pintura, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, como te decía, que Salarrué al no visitar el mundo social, ¿verdad? Pues era como desconocido, ¿verdad? Y en El Salvador nunca ha habido una crítica profesional de la pintura, no la ha habido, ¿no? No la ha habido. Y la crítica que hay hoy, que están de moda los curadores y las curadoras, pues es una crítica muy mercantilista, ¿eh? Ahora, ¿qué deuda histórica que se tiene con Salarrué? Después de estas ideas que se han ido expresando, obviamente se ve que hace falta mucho por hacer, pero ¿cuál ha sido esa deuda histórica desde el esfuerzo que hace el MUPI? ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Y qué se debería por hacer para lograr, digamos, reivindicar la imagen de este gran escritor? Bueno, Roque ya nos trazó el camino, ya nos lo dijo, tienen una deuda. Y yo creo que esa deuda poco a poco se va a saldar en la medida en que se abran las escuelas para llevar a Salarrué, se abran las escuelas para llevar los cuentos de Cipotes, su novela, su poesía. Y fundamentalmente yo creo que no hay que reivindicar a Salarrué. Como decíamos, Salarrué nace todos los días nos desconcierta más. Y Salarrué sigue en bus, caminando y recorriendo este país con estos niños y niñas que se entusiasman ante la obra y que antes de pensar en que el sueño es irse al norte, hay que construir el sueño salvadoreño. Y ese sueño lo tenemos que construir conociendo el potencial, el humanismo, esos valores que nos legaron Salarrué, que nos legaron tantos hombres y mujeres que han ido construyendo estas identidades en movimiento. Tania, ¿cómo se siente también el saber que Salarrué se atreve también a reivindicar a la mujer salvadoreña, ¿verdad? En un momento en donde la mujer no tenía voz ni voto, y hablar también de las mujeres, de su esposa, de sus hijas, porque pareciera que la luz de Salarrué opaca un poco el trabajo de su familia, y estamos hablando de un esfuerzo importantísimo también. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia sobre el trabajo que hicieron también y que continuaron su familia, sus hijas? Bueno, como cada quien tenía su luz, creo que eran 5 estrellas ahí que formaban esa estrella de mar que siempre amaron, esa familia tan importante. Bueno, esas mujeres son luminosas como Célie Lardé, que hacía mucha escultura, que hacía con tanto esfuerzo, con tanto amor, esas pinturas, con ese arte naif o ingenuo, o tiene muchos nombres ese arte, pero realmente ella refleja, así como Salarrué, una parte de nuestra tierra también, aquellos niños jugando, aquellos perros, aquellos árboles, aquellas muñecas. Y las hijas también, cada quien con su personalidad, pero muy distinguido trabajo, muy trabajado, y pues se refleja también que son hijas del gran Salarrué, ¿verdad? ¿Cómo no iban a ser así si desde niñas se les llevaba a los ríos, a sus clases de dibujo, a ver el paisaje, y simplemente pues su vocación ya venía, creo yo, y esa manera de ser tan interesante de ellas, que todavía me hacen pues pensar y me hacen imaginarme el mundo en el que vivieron. Y por ejemplo, Maya era la que era hacía más cómics, más así, ese tipo de dibujos, y creaba historietas. Aida también, que hacía pues también mucho dibujo y escultura. Y también pues sé que hacían cosas artesanales para sobrevivir también, así como Selva y Maya en México, que vale la pena decirles que las conocí este año, ya habían venido en otras ocasiones al museo, pero sigue el legado, el linaje de esta gran familia. Quiero ir ya concluyendo con las reflexiones de Aguilar Humano. Lo conoció, supo de su vida espiritual, pero hay un elemento de análisis que no quisiera dejar de lado, que es la parte política. Usted dice que él denunció poco, trató de retratar más nuestra cultura, nuestra identidad. Sin embargo, le escribió una carta a Farabundo Martí,
Es decir, cosas que no se conocen, por ejemplo, ¿verdad? Pero desde la política, o sos de la línea de izquierda, o sos de la línea oficial, o la línea de derecha, desde ese punto, ¿cómo se valoraba la figura de Salarrué? Es decir, ¿cómo era leído desde un lado y desde el otro? Mira, hay que hablar. Él publica una carta a Farabundo, es un artículo que él publica en 1933, que hablar de Farabundo era pecado mortal, ¿no? Y él se atreve en 1933 y le llama a su amigo Faramundo, ¿sabes? Pero si tú lees el escrito, claro, inevitablemente es política, porque es Faramundo, ¿no? Pero cómo describe él a Farabundo, está hablando de su amigo, de su amistad. Y decir en esa época que tú eras amigo de Farabundo era pecado mortal. Entonces ahí ves tú una posición política de Salarrué sin asumir la pose política de ideología de izquierda, derecha, del partido, de lo otro, ¿no? Mira, yo para cerrar esto quisiera decir una cosa, que ojalá estos nuevos aires en el mundo y esta entrevista en el Canal 10 toque, y que el espíritu de Salarrué derrita un poco la cera de los oídos de los que tienen el poder político ahorita, y escuchen con claridad la importancia que es fundar ese museo de la Casa de Salarrué. Y tienen todos los materiales aquí en la casa, aquí en el Museo de la Palabra y la Imagen, y tienen toda la capacidad aquí para que puedan gestionar ese museo. Ahí pueden desplazarse escuelas, niños, y que esté abierto todo el año, ¿sabes? Yo insisto en eso, porque es vital para el país, ¿eh? Carlos, ¿qué mensaje le deja a la audiencia, a aquel público que ha estado en nuestra sintonía? La invitación a padres de familia, maestros, a aproximarse aquí al Museo de la Palabra y la Imagen, aproximarse a Salarrué y participar de todas las actividades que en las próximas semanas vamos a estar realizando. El 22 de octubre tenemos una actividad allá en los Planes de Renderos, como todos los años vamos, y es una fiesta de niños, de piscuchas, de piñatas, y ese es el llamado, que se acerquen, que se aproximen a Salarrué, que nos abran las puertas de sus escuelas para llevar la exposición Los Mundos de Salarrué. Tania, ¿con qué idea quiere concluir su participación? Sí, quisiera decir que también los invito a leer más allá de cuentos de Barro y de cuentos de Cipotes, porque hay mucho que descubrir en esa otra literatura, El Señor de la Burbuja, Oyar Candal, Eso y Más, Catleya Luna, todos estos libros grandiosos que Salarrué, porque son realmente grandiosos, y siempre dije que si lees a Salarrué te cambia la vida. A mí me la ha cambiado bastante porque me ha hecho ver la vida de otra manera. Entonces creo que es vigente aún Salarrué y siempre quizás lo va a hacer. Así que descubran ahí, que se inspiren en su pintura, en su literatura, y que sean libres también, que se liberen con Salarrué, porque eso también nos enseña ese camino del ser, ese camino de búsqueda interior también y de belleza que está en nosotros. Bueno, tenemos que cerrar también con la reflexión de nuestro amigo Aguilar Humano, a esa persona que usted conoció y que conoció también a sus hijas. Quisiéramos darle este tiempo de reflexión final también para hablar de las hijas. Usted también tuvo una relación cordial. Sí. Mira, primero su esposa, Celí, ¿sabes? Celí es Celí Lardé, o sea, de la familia de los Lardé, grandes historiadores del país, nos han dejado un gran legado también. Celí es la primera pintora naïve del país, y como te digo, además escribe, y además con una personalidad muy propia que no se deja avasallar por Salarrué. Ella pinta de otra manera, ella escribe de otra manera, y su búsqueda espiritual no va por donde Salarrué, sino que agarra la ruta Rosacruz, digamos ella, ¿no? Y gnóstica. Sus hijas, las 3 hijas de él, practican la pintura muy bien, muy excelentemente, practicaron la música también, practicaron la cerámica y practicaron un poco escultura, ¿no? Pero estas 3 hijas, estos 3 seres, los 3 seres eran unos seres de paz, es que eran unos seres muy especiales, Cuando fuimos a visitar con Carlos a Olga, que ya estaba por morir, en
una fase terminal de su enfermedad, en ningún momento reflejó tristeza, ¿verdad? Al contrario, alegre de vernos, y apenas se podía mover, alegre de vernos, y en ningún momento nos dio el chantaje, yo ya me voy a morir, pobre de mí, jamás, jamás. Los Salarrué fue una estirpe muy especial, una estirpe muy especial de Cuscatlán. Quiero agradecerles por su tiempo, así como el alfarero con sus manos va modelando los muñecos de barro, así Salarrué con su letra y también con su pincel fue modelando parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, y es obligatorio que las nuevas generaciones conozcan de Salarrué. Tiene una presencia importante, y en este mundo de Antalya, donde han gravitado un poco acá las ideas, seguramente va a quedar algo en el interior de los hogares salvadoreños. Aquí está el Museo de la Palabra y la Imagen, con este legado importantísimo. Yo lo invito para que venga, que lo conozca, que explore más de su identidad, que conozca ese terruño, ese Edén que él bien retrata en sus cuentos de barro y en cada una de sus líneas que escribe. Venga, conózcalo. Quiero cerrar pues agradeciendo de nuevo al Museo de la Palabra y la Imagen, a Carlos Consalvi por abrirnos las puertas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. También queremos agradecerle a Tania Presa por su tiempo. Gracias. Un gusto, gracias. Y finalmente nuestro agradecimiento a Aguilar Humano. Con esto concluimos, amigos televidentes, este conversatorio sobre la vida y obra del maestro Salarrué. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.